Para 11 de la mañana a 1 de la tarde, son 2 horas de sesión, pero son las 11:34 en este momento, 35, con lo cual quizás podamos tener algún ajuste. Yo tenía una pequeña introducción acá que voy a obviar por el momento, si me da tiempo lo comento al final, para dar paso al grueso de esta mesa, que son estos 3 profesores que me acompañan acá. Bueno, por supuesto, ya ustedes han visto en el programa, el tema de la mesa es cultura y comunicación, y voy a presentarlos en el orden en que deben hablar, que es el orden en que aparecen en el programa. La profesora Cecilia Suárez primero, luego el profesor Hernán Reyes y tercero el profesor Juan Carlos Pulido, también abogado. Voy a presentar muy brevemente los currículum de cada uno, solo con el objeto de conocernos, aunque son muchos de ellos muy conocidos entre nosotros, pero siempre es de rigor hacerlo, ¿no? Cecilia Suárez Moreno es profesora emérita de la Universidad de Cuenca, es profesora titular y principal de las cátedras de estética en esa universidad por muchos años. Tiene estudios doctorales sobre estética, valores y cultura con la Universidad del País Vasco. Fue en Cuenca directora de Educación y Cultura de la municipalidad. Fue miembro del comité organizador de la Bienal de Cuenca, Bienal de las Artes en Cuenca. Fundadora de la Facultad de Artes de esa universidad, su primera subdecana, también decana por 2 periodos. Y también ha sido directora de publicaciones y directora de investigaciones en esa Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Ponente, conferencista, comentarista y relatora en muchos eventos nacionales e internacionales, con decenas de artículos publicados en revistas académicas y una vasta cantidad de libros publicados, de los cuales solo menciono 3, los más recientes, que son Lugares Afines, del 2022, Etos, Estética y Lenguaje en la obra de Bolívar Echeverría, también del 22, y Dramaturgia de las Artes Escénicas, Forma y Montaje Dancístico y Teatral, que está en prensa para aparecer este año 2023. El título de su ponencia es De la literatura y la cultura nacional al Estado y la Nación, los proyectos históricos en el Ecuador, y su centro es el estudio del grupo IDIS de la Universidad de Cuenca, que durante una década que desarrolló investigaciones vinculadas al pensamiento de Gramsci, destacando este grupo sus investigaciones, la función de los intelectuales en estos procesos históricos y caracterizando las especificidades de la construcción estatal y nacional en Ecuador. Nos hemos puesto de acuerdo con los ponentes para que, por favor, usen de la palabra por 20 minutos, con el objeto de poder tener después diálogo con el público, de modo que yo les avisaré 2 minutos antes de esos 20, ¿no? Por favor, profesora Cecilia, gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Quiero agradecer de modo especialísimo a Flaxo y a la Universidad Central del Ecuador por la organización de este trascendental evento en los momentos en los que está viviendo nuestro país, en las personas de Santiago Ortiz y de Rafael Polo, porque en efecto nos permite converger a varios de los investigadores que estamos preocupados en efecto por el curso del pensamiento, del Estado, de la nación y de la cultura. Esta ponencia está escrita a la memoria del querido mentor Adrián Carrasco Vintimilla, 1942-2022. Falleció en el mes de septiembre del año pasado y en realidad él fue quien condujo el grupo de investigación en el que yo trabajé durante una década. La ponencia se divide en 5 secciones. Voy a hacer un resumen bastante breve por razones de tiempo y en realidad voy a obviar algunas cuestiones de citas, aunque sería lo ideal que en su momento fuese leída, que creo que es la mejor forma de estudiar el proceso que se desarrolló en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca a lo largo de la década de los 80. La primera sección de la ponencia está dedicada a hacer una breve arqueología de los mentores del proceso y del proyecto, o mejor dicho, del grupo de investigación. En primera instancia, Alfonso Carrasco Vintimilla, un conocidísimo crítico literario cuya formación se desarrolló en México, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde fue alumno de Dussel y donde empezó a construir la hipótesis de trabajo que a su vez la comentó, la compartió con sus alumnos, con sus colegas, y consistía en
formular la idea de que la literatura latinoamericana es absolutamente diferente de la literatura europea, en el sentido de que la literatura latinoamericana desarrolla un conjunto de ficciones o de pensamiento lírico sobre la realidad nacional, sobre la nación, sobre el pueblo, a diferencia de la literatura europea. Los trabajos de Alfonso fueron interrumpidos desafortunadamente por su muy temprana desaparición y sin embargo fueron retomados por Adrián, su hermano, quien también se formó en México, en el Colegio de México, hizo un doctorado en sociología y pues dio continuidad a este proceso. La revista IDIS número 12 del año 1981 da cuenta precisamente de estos primeros pasos del proceso y del proyecto y de los resultados del grupo de trabajo. Desafortunadamente en nuestro país, en aquella época, no existía la divulgación adecuada y son pues materiales de consulta extremadamente difíciles de conseguir. Sin embargo, yo creo que dada la importancia de los trabajos que se desarrollaron en aquel momento, sería urgente digitalizarlos. En este número monográfico dedicado a la cultura y a la literatura, se analiza por primera vez en el Instituto de Investigaciones Sociales el profundo vínculo entre la producción literaria, la cultura y la construcción de la nación que se percibe en toda América Latina, destacando también que lo específico de esta apropiación intelectual del mundo, de esta forma de creación cultural, está intensamente vinculada a la preocupación nacional. Es entonces en la literatura y en el arte donde se han creado, a más de obras estéticas, las concepciones más importantes de nuestra realidad social, de manera que cada novela, cada poema o ensayo de alguna manera resulta ser la expresión del ser para sí de nuestros pueblos. La segunda parte de la ponencia está dedicada al primer libro del grupo de investigación titulado Literatura y Cultura Nacional en el Ecuador, los proyectos ideológicos y la realidad social 1895-1944, grupo liderado por Adrián Carrasco e integrado por Pablo Estrella, María Augusta Vintimilla y Cecilia Suárez. Si bien existen publicaciones dispersas de estos autores en varias revistas, ponencias y presencia en congresos, creo que este es el primer libro, en efecto es el primer libro, que recoge orgánicamente varios de nuestros trabajos que se dedicaron a este tema del vínculo entre la literatura, la cultura y los proyectos ideológicos en el Ecuador durante el periodo mencionado. El primer trabajo de este libro corresponde a María Augusta Vintimilla, quien teoriza sobre la cultura, cómo comprendería el grupo de investigación la cultura y sus vínculos con las formulaciones de la nación y la cultura en el Ecuador. Vintimilla sostiene que la dominación requiere de procesos sostenidos y coherentes en tres ámbitos: la organización de la economía en un espacio nacional, la política bajo la forma del Estado y la cohesión de la sociedad civil bajo la función dirigente de una clase. Este es un artículo realmente sumamente importante, se denomina Notas para la definición de un problema teórico, la cultura nacional, donde el grupo, a través de María Augusta, descarta la teoría del reflejo tan cara al mecanicismo, insertando la necesidad de analizar la especificidad y la funcionalidad de la cultura en el campo de la formulación de los proyectos históricos. Dice Vintimilla que la cultura no representa una supuesta exterioridad de una determinada formación social, sino que lo hace desde el interior y sobre todo contribuye a definirla. Desde una interpretación gramsciana del trabajo intelectual y la producción cultural que analiza las relaciones que estos establecen con la totalidad de la producción social.
Destaca también la autora la función hegemónica de la cultura en la constitución del Estado y la nación. Vintimilla teoriza también sobre las clases subalternas y sus culturas que existen de modo disgregado en la sociedad civil como concepciones del mundo y de la vida. De suerte que entonces, para Vintimilla y el grupo de trabajo, la especificidad de la cultura, siguiendo nuevamente a Gramsci, es abordada cuando se analiza la formación y la función de los intelectuales, quienes elaboran críticamente la actividad creadora que existe con cierto grado de desarrollo. La mirada gramsciana nos permitió descubrir que la dominación se sustenta en el consenso, que la propiedad privada de los medios de producción, siendo la base de toda hegemonía, no es suficiente y requiere para mantenerse no solo el poder económico, sino también el control de los aparatos y mecanismos coercitivos y represivos estatales, y más aún, el poder de la cultura, dotando en primera instancia de coherencia a la clase en el poder y luego el necesario consenso en torno de la dominación de dicha clase. El siguiente trabajo le pertenece a Pablo Estrella, denominado La crisis de la conciencia nacional oligárquica y la conformación de una conciencia nacional democrática, tanto en América Latina como en Ecuador. La hipótesis central de Estrella afirma que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como consecuencia de un conjunto de determinaciones sociales, se generó una corriente de pensamiento que buscó reformular los conceptos de la nación y la conciencia nacional en base a la inclusión de las clases trabajadoras y las capas medias, en su mayoría de color, indios, negros, mestizos, mulatos. La investigación de Estrella concibe la nación no tanto como un proceso concreto que se consolida materialmente, sino como formulaciones sobre conceptos de nacionalidad, nación, conciencia nacional, que se convierten en elementos constitutivos de las distintas fuerzas sociales en un determinado momento histórico, al margen de si resolvieron o no problemas de poder y de la dirección de dichas fuerzas sociales. Estrella se concentró en el análisis contrastivo de los discursos de dos grandes intelectuales, Remigio Crespo Toral, conservador, y José Peralta, liberal, sobre el desarrollo de la materialidad social. El siguiente trabajo, dos propuestas en torno a la cultura nacional, la aristocrática terrateniente y la liberal democrática, de Cecilia Suárez, analiza varios ensayos de Remigio Crespo Toral y dos novelas, Pacho Villamar de Roberto Andrade y A la costa de Luisa Martínez, intelectuales orgánicos de aquellas visiones del mundo entonces en disputa en el Ecuador. Suárez asume como hipótesis de trabajo que las clases sociales formulan proyectos nacionales estatales tendientes a la consecución de la hegemonía y el consenso sobre las fracciones y demás clases que integran una sociedad. El objetivo central del trabajo de Suárez es interpretar la función que cumplieron los proyectos históricos aristocrático terrateniente y liberal democrático en el proceso de constitución de una clase hegemónica en el Estado ecuatoriano mediante un análisis ideológico de los textos mencionados, rastreando conceptos de cultura, función de los intelectuales y sus posiciones sobre el momento histórico que vive. Suárez divide su análisis en dos grandes partes. La primera aborda el examen de las formulaciones de Remigio Crespo Toral sobre el concepto y la función de la cultura y los intelectuales, evaluando al mismo tiempo la suerte del proyecto en su devenir histórico. Una segunda parte analiza los textos narrativos mencionados, Pacho Villamar y A la costa, 1900 y 1904, sustentada en la hipótesis de trabajo que sostiene que la crisis de la hegemonía terrateniente promovió un reacondicionamiento de la sociedad ecuatoriana e incluso latinoamericana por la presencia de nuevas fuerzas populares en el escenario social y político. El siguiente trabajo de Adrián Carrasco, Literatura e Historia, el desarrollo de la sociedad ecuatoriana visto desde la novela 1875-1945, emprende un pionero análisis ideológico y sociológico de este género literario a partir del acerto sobre el surgimiento tardío de la novela en las colonias americanas. A diferencia de la novela europea, dice Carrasco, la latinoamericana no desarrolla visiones del mundo, sino parte de hechos autobiográficos, sino evidencia su apego a los hechos históricos, actitud que se explicaría
por la especificidad de nuestros procesos de formación como pueblos y narradores, de ninguna manera por falta de imaginación creadora. Carrasco señala la ausencia de una nación que fundamente el Estado, la cultura y la literatura, de modo que la gran narrativa latinoamericana no posee rasgos estilísticos que la acerquen a sus similares europeas, sino que evidencia un imperativo por crear una literatura nacional. De modo que, según Carrasco, nación e historia constituyen algunos elementos específicos de la narrativa y la novela latinoamericana. Carrasco sostenía que reconstruir nuestra historia social a partir de sus principales novelistas, leer sus novelas, es leer la historia del país o la región, sus hazañas y anhelos como pueblo, sus frustraciones como nación o como estados nacionales. Me parece que con este trabajo Adrián Carrasco desarrolló un momento pionero en nuestro país al descubrir el doble vínculo de la narrativa ecuatoriana con los proyectos históricos de las clases sociales y la sociedad ecuatoriana, gracias a la combinación del análisis sociológico e ideológico de los textos literarios. El siguiente trabajo pertenece a María Augusta Vintimilla, los años 30, el realismo y la nueva nación. Un trabajo sustentado en las formulaciones de José Carlos Mariátegui, que reconoce 3 momentos de constitución de la literatura nacional: uno colonial, un segundo cosmopolita y un tercero nacional popular, que puede ser extendido para toda la literatura latinoamericana. Vintimilla analiza el proceso de emergencia de la nación popular que se nutre de las proyecciones de la Revolución Liberal de 1895, la Revolución Juliana, la crisis del 29 y el conjunto de consecuencias que éstas generaron en el cuerpo social. Surge entonces, a criterio de Vintimilla, una literatura nacional entre 1920 y 1930 que de ninguna manera es un reflejo de lo que suele definirse como realidad. La literatura indigenista que aparece hacia los años 20 es una literatura de carácter antifeudal que denuncia y recrea los mecanismos precapitalistas de explotación. Siguiendo a Gramsci, Vintimilla reconoce la construcción de una función dirigente cuando se elabora una concepción sobre lo nacional que comienza a emerger contra el Estado oligárquico, el régimen hacendario y la Iglesia. De suerte que el realismo que canta a la nación popular es, como dice Vintimilla, una posición estética e ideológica. Finalmente, este primer libro de los autores mencionados, Literatura y Cultura Nacional en el Ecuador, se cierra con un trabajo conjunto de Adrián y María Augusta denominado Querido Camarada, que a medio siglo de distancia entonces analiza la polémica entre Jorge Hugo Rengel y Joaquín Gallegos Lara en la revista Bloque en los años 30 sobre la caracterización de la sociedad ecuatoriana, por ende, el carácter de nuestra revolución, el papel de los intelectuales, las posibilidades de formular una concepción de base popular que sustente la nacionalidad ecuatoriana y la cultura nacional, cuestiones no resueltas incluso hasta hoy, con una finalidad explícita: analizar, decían los autores, las posibilidades que siguen abiertas a la práctica política y cultural de nuestros días, pues la lección de los años 30 aún puede cobrar un sentido colectivo. En esta línea, Carrasco y Vintimilla despliegan un análisis preguntándose si somos una nación, una cultura, por quién y para quién, la especificidad de América Latina en la crisis de Occidente y la construcción de un partido capaz de resumir la conciencia histórica de nuestras viejas y nuevas luchas. Y más aún, con un anhelo hondo, escriben: es posible que la revisión histórica del problema pueda arrojar alguna luz sobre el estado actual de los debates e incluso consecuencias para el debate que durante varias décadas sostenía el movimiento marxista latinoamericano sobre la cuestión nacional, la caracterización de los países de esta región, las diferencias con los países coloniales africanos y asiáticos y la teoría oficial de la Internacional Comunista que no reconocía las especificidades y diferencias de cada país y región. El siguiente libro del mismo grupo de investigación se denomina Estado, Nación y Cultura, los proyectos históricos en el Ecuador, y si bien el primer libro del grupo reconstruyó las propuestas formuladas en torno del deber ser de la nación ecuatoriana,
Este segundo libro del grupo es un intento de construir una tipología de los proyectos históricos en el Ecuador, particularmente a partir de la Revolución Liberal, tal como lo señala Adrián Carrasco. Un intento de tipologización nos permitió descubrir los contenidos de un proyecto no nacional que dirigió la consolidación de la dominación oligárquica y su capitalismo agroexportador. En segundo lugar, un proyecto nacional democrático que tiene como referente la construcción de una sociedad burguesa por la vía de una revolución democrático-burguesa, cuyo horizonte de posibilidades se inicia con la revolución liberal hasta mediados de la década del 70, cuando se clausura toda posibilidad de transformaciones democrático-burguesas y se consolida la dominación neocolonial. Y finalmente, un tercer proyecto nacional popular que se identifica con las formas de existencia objetiva del pueblo-nación y hace de sus intereses fundamentales el eje de la cohesión nacional. El primer artículo de este libro corresponde a María Augusta, quien analiza el tránsito de lo nacional estatal a lo nacional popular, examinando las articulaciones de las clases sociales y sus relaciones con el Estado, las correlaciones de fuerzas, que le permite afirmar la existencia de tres formulaciones diversas: un concepto no nacional, un concepto nacional democrático y finalmente el del proyecto nacional popular. Vintimilla retoma el concepto gramsciano de la construcción de la hegemonía, válido también para la construcción de la dominación burguesa, no solo para referirse a la revolución proletaria. El segundo trabajo corresponde a Cecilia Suárez, quien considera que si bien existen vínculos evidentes entre los procesos de constitución de la nación, la cultura, el arte y la literatura en América Latina, es indispensable superar toda mirada que la considere a la literatura como pura hazaña del lenguaje. Se hace también un análisis de los discursos sociológicos y filosóficos. Suárez desarrolla una sublínea de investigación dentro del grupo, incorporando aportes de la lingüística, la semiótica y la semántica, especialmente de la escuela de Tartu y concepciones de la estética marxista. Suárez destaca que los textos literarios no son un equivalente de los proyectos históricos, pues constituyen una práctica específica y reductible a la ideología, aunque determinada por la práctica ideológica y política. La autonomía relativa de los textos es una autonomía relativa de los textos literarios, porque son representaciones simbólicas de la realidad mediante imágenes, símbolos y ficciones cuyas estructuras estéticas conforman un sistema semiótico, de modo que la adhesión a los proyectos históricos es una función extraestética de nuestras literaturas latinoamericanas. El siguiente trabajo de Adrián Carrasco se denomina Análisis de la hegemonía en la conformación del Estado moderno en el Ecuador, que cuestiona las tradicionales formas de análisis de este problema que oscilaban en aquella época entre un exceso de ideologismo y un exceso de mecanicismo. Carrasco destaca la existencia y desarrollo de estudios de enfoque gramsciano en América Latina para estudiar procesos políticos e ideológicos y confronto con Agustín Cueva, quien en ese momento consideraba que el enfoque gramsciano era un esnovismo y una dependencia intelectual. Carrasco demuestra que la categoría gramsciana de hegemonía, permite comprender y explicar los procesos de constitución del Estado moderno en el Ecuador mediante operaciones metodológicas que parten de la existencia de unos proyectos históricos que le permiten superar la visión idealista que explicaba que estos procesos dependían de las grandes individualidades, García Moreno, Alfaro, Velasco, etc. Un proyecto histórico es, según Carrasco, una formulación ideológica de una clase social, pero a la vez una práctica histórica de las fuerzas sociales. Carrasco operativiza el análisis de los proyectos históricos y la construcción de la hegemonía a través de tres indicadores: una estrategia de desarrollo económico, el planteamiento de una forma de desarrollo estatal de dirección política y de legitimación de la dominación, y finalmente una perspectiva de desarrollo social, una búsqueda de cohesión social y de integración clasista, incluso mediante una perspectiva de desarrollo cultural. El siguiente trabajo, Nación, Cultura Nacional y Literatura, es de autoría colectiva de los integrantes del grupo y utiliza categorías centrales como proyecto histórico, hegemonía, nación, concepto emblemático, Estado,
Estado Nacional. A la luz de estas categorías y otras, examinamos las concreciones históricas del proyecto bolivariano de la independencia en contraste con la dominación oligárquica que termina imponiéndose en Ecuador, el replanteamiento de la conciencia nacional cuando se enfrenta el proyecto aristocrático terrateniente con el liberal burgués. La conclusión de los autores en este artículo es que la literatura es un documento histórico sociológico que revela las condiciones efectivas de las estructuras sociales y como documento histórico político sus autores como intelectuales orgánicos que fundamentan la conciencia de sí que tiene una clase y son fundamentos de sus proyectos históricos. Metodológicamente, los autores precisan los indicadores que a su criterio les permiten analizar un proyecto histórico, sus reflexiones sobre el pasado, su análisis del presente y una definición del capitalismo en una sociedad de matriz colonial y desarrollo dependiente para conferir racionalidad al desarrollo del país en un proyecto hacia el futuro. El siguiente trabajo es de Cecilia Suárez, titulado Algunas reflexiones sobre las relaciones históricas entre literatura y sociedad en el Ecuador, que analiza el lugar de la literatura en la constitución de la nación, en tanto esta es una praxis política en América Latina y Ecuador. Suárez examina las contribuciones de Espejo a través del ensayo Develando la realidad colonial, la escritura de Olmedo mitificando símbolos y mitos fundacionales de la clase dominante en el proceso independentista, la escritura republicana como una larga noche de fantasmas, los aportes al pensamiento liberal promovidos desde el periódico El Quiteño Libre, las luces de Montalvo que descorrieron los cortinajes de la dominación conservadora que se expresaban en las escrituras de los miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la tímida narrativa de Juan León Mera, así como otros textos del romanticismo ecuatoriano. Suárez analiza finalmente los aportes de la novela Pacho Villamar de Roberto Andrade y A la costa de Luisa Martínez, quien ya vislumbra el fracaso del proyecto liberal originario. Este libro se cierra con un ensayo de Adrián Carrasco denominado Los proyectos políticos y la conformación del Estado moderno en el Ecuador, que caracteriza los procesos sociales en su doble vertiente, tanto como formulación de proyectos históricos, pero también como su materialidad en la realidad ecuatoriana. El autor se refiere al lugar que tiene también la otra historia, la hecha por un proyecto nacional democrático, a partir de una ruptura ideológica con el liberalismo radical. Sí, muchas gracias. Hay dos trabajos individuales de quien les habla, el uno sobre el movimiento sántico, que está en esta revista de investigaciones de la PUCE, sede Cuenca, y el otro sobre la novela de Enrique Gil Gilbert, a los que obviamente por razones de tiempo no me referiré. Tan solamente cerraré esta intervención con unas brevísimas conclusiones sobre nuestros trabajos en el siguiente sentido. El proceso teórico metodológico inaugurado por Alfonso y Adrián Carrasco probablemente fue concebido en su común estancia mexicana, enriquecido por sus saberes múltiples, que provienen de los campos de la semiología, la historia de la literatura, la historia nacional y latinoamericana, la sociología, la economía política, enriquecidos por los aportes de Dussel, Gramsci, Fernández Retamar, Bremont, Horacio Ceruti, entre muchos otros. Segundo, el grupo de investigación desarrolló métodos de trabajo colectivo que nos permitieron compartir herramientas conceptuales, hipótesis de trabajo y resultados conjuntos. Tercero, comprendimos que los procesos históricos de dominación superan el economicismo del marxismo vulgar, reconociendo que el tránsito de las clases corporativas en términos gramscianos se produce cuando éstas devienen dominantes mediante su unificación en el Estado. Cuarto, es visible el compromiso político e ideológico del grupo de investigación con el proceso y el proyecto de la nación popular. Su trabajo intelectual es una expresión de ello. Hay en todas sus páginas una implícita exhortación a reasumir en el presente el compromiso de las ciencias sociales y humanidades con este difícil momento que atravesamos. Finalmente, los ensayos de los autores que integraron este grupo de investigación evidencian que junto a su posicionamiento político e ideológico, procuraron un rigor investigativo, pero también una preocupación por el estilo, la forma y el lenguaje. Se adjuntan para consulta de los interesados
todos los trabajos del grupo y algunas referencias indirectas también sobre el grupo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Cecilia Suárez, por este muy amplio mapa, a la vez que profundo, genérico también, de este grupo de investigación que funciona como también estudios de recepción de Gramsci, de estudios a partir de Gramsci, de pensamiento ecuatoriano, pero también de pensamiento latinoamericano sobre estos temas en esa época, porque tiene muchas referencias que resuenan con producciones parecidas en otros contextos, como la propia Cuba, mencionó algún autor cubano, o en otras zonas de América Latina, ¿no? Muchas gracias, profesora. En orden también de tiempos, y iré rápido sin mucho comentario y cedo, por supuesto, la palabra al profesor Hernán Reyes, pero antes lo presento ante ustedes. Hernán Reyes es licenciado Aguinaga, ¿cierto? Se pronuncia correctamente así. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la UCE, diplomado en Planificación Social por la CEPAL Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, perdón, hay muchos Santiago. Santiago de Chile, maestría en artes en Reino Unido, formación doctoral recibió en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar acá en Ecuador, ha sido director académico de la Universidad Andina propiamente y actualmente es profesor de planta en los posgrados del área de comunicación y en la de salud en esa universidad. También es profesor titular de la Facultad de Comunicación en la Universidad Central del Ecuador, fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación, en el periodo 2011-2013 y coordinador del Grupo de Trabajo, Comunicación y Política en el Capitalismo Contemporáneo de Claxo. Autor de numerosos artículos académicos sobre comunicación política, sociología de la cultura y género y capítulos de libros sobre comunicación y estudios culturales. Entre lo que hace dentro del campo de la intervención pública como intelectual, actualmente co-dirige un programa sobre derechos humanos en Radio La Calle. El título de su ponencia es Gramsci y la disputa por los sentidos comunes entrecomillado acá, la construcción de hegemonía en la cultura y la comunicación en el neoliberalismo ecuatoriano del 19 al 22. La ponencia desarrolla, sobre la base del pensamiento gramsciano, una aproximación a las formas en que el neoliberalismo en el neoliberalismo, esto es una cita del profesor Eduardo Gruner, filósofo argentino, la experiencia vivida de las masas dominadas implica simultáneamente una aceptación, un reconocimiento y una protesta, una revuelta contra el mundo realmente existente. Está ahí la cita de Gruner que el profesor Hernán va a desarrollar en esta ponencia. Luego, ya, le cedo su espacio, por supuesto. Gracias, profesor. Perfecto, gracias. Primero, mis agradecimientos por la invitación a este evento. Muy interesante discutir a Gramsci, sobre todo en el momento contemporáneo. Gracias especialmente a Santiago Ortiz. La presentación que voy a hacer se basa en una revisión. No quiero meterme a reflexionar sobre el significado de revisión, simplemente una lectura de los textos principales de Gramsci. Después de muchos años, prácticamente desde mi proceso de formación de grado en Sociología y Ciencias Políticas, no había vuelto a hacer una visión sistemática, acercarme sistemáticamente a Gramsci, para entender la lucha social, pero desde una dimensión político-cultural, y para entender las disputas por la hegemonía, esta categoría central que usa Gramsci, tratando de hacer una aplicación práctica todavía en estado muy tosco, muy genérico. Es una investigación en curso de algunos materiales textuales fundamentalmente discursivos de medios masivos de comunicación, tanto en la esfera digital como en los medios tradicionales, básicamente periódicos. Algunas asunciones de las que parto. Primero, creo que los mecanismos culturales y la comunicación contemporánea nos indican procesos bastante más complejos para el logro eficaz de este impacto cognitivo y disposicional que implica el sentido común, entendido en los términos que planteó Gramsci. De todas formas, la visión de Gramsci sobre el peso que tiene los recursos culturales, como más adelante voy a explicar, para la generación de estos sentidos comunes o de este sentido común, que es la base propiamente dicha del ejercicio de la hegemonía, no puede ser desatendido,
pero hay que matizarlo. Creo que hay que además entender que se trata de una visión absolutamente histórica, no podría ser de otra manera. Si queremos leer a Gramsci, hay que entender que sus reflexiones tienen que ver con su tiempo. Y en ese sentido, la comunicación y la cultura no han dejado de ser, como ya lo planteó Gramsci, un espacio vital para la integración y el carácter, darle el carácter orgánico a la sociedad, pero a favor del grupo que ha devenido hegemónico o dominante. En este caso, y aplicado al momento contemporáneo, el tecnocapitalismo financiero global. Quiero plantear además que en esta matización y aplicación a la coyuntura que hay que hacer, hay un debilitamiento o vaciamiento de las mediaciones de la comunicación, de las mediaciones del tiempo en cuando Gramsci reflexionaba sobre las revistas y los periódicos que le cayeron en sus manos, que era el material que predominantemente les llegaba a la cárcel, y sobre el cual escribió esto que ya escuché decir o catalogarlo como una reflexión fragmentaria. Una reflexión fragmentaria, circular muchas veces, pero que finalmente estaba atenta, tiene una escucha muy atenta a los problemas políticos e ideológicos fundamentales de su tiempo. Este vaciamiento de las mediaciones ha hecho que la discusión tienda hacia plantear que hay una deriva hacia una época anti o post-ideológica. Aquí un primer elemento de reflexión, si es que el concepto de ideología, que es tan caro en la reflexión gramsciana, es todavía aplicable tal cual al momento contemporáneo. Y no me quiero meter a la polisemia del término, ni a toda la riqueza en cuanto a interpretaciones conceptuales que hay sobre el mismo. Siempre tengo en mente el libro de Terry Eagleton sobre la ideología, donde, no sé, aparecen creo que 43 definiciones distintas sobre la misma, sino simplemente plantear que hay también cambios que implican que ésta se vuelva más violenta. Solamente quería hacer énfasis en esto, en el sentido de generar una mayor violencia despótica en cuanto a la construcción del sentido común, o lo que algún autor que para mí es importante, el filósofo italiano Mario Perniola, llama totalitarismo sensológico. Perniola dice que la ideología en los tiempos contemporáneos se ha cubierto, se ha recubierto de una manera tan eficaz que prácticamente aparece ya no como ideología, sino aparece como sensología. Ya no aparece el pensar o la conciencia como el elemento fundamental de su operación, sino más bien el sentir, lo que está muy vinculado con los temas de emocionalidad que aparecen, yo diría, impactando muy fuertemente en los procesos de construcción de la opinión pública contemporáneamente. En ese sentido, una última parte, si es que tengo el tiempo, tiene que ver con ubicar algunas líneas matriciales de estos ejes de construcción de sentido común que desde el análisis de una pequeña muestra de, sobre todo, ensayos y artículos editoriales de 3 medios, 4 Pelagatos, que es un medio digital que acabó hace poco de cerrar sus puertas, según dijeron, los 2 Pelagatos que quedaban, la revista digital Plan B y un periódico, Diario Expreso, fundamentalmente, aunque en la investigación que estoy realizando también incluye a Diario El Universo, se convierten, digamos, en el corpus de esta investigación, como digo, que está en curso, pero que finalmente me lleva a plantear la idea de que en estos espacios mediáticos es donde nosotros podemos encontrar predominantemente el proceso de construcción del sentido común desde la visión neoliberal, dentro de un entorno, dentro de un contexto marcado por la inestabilidad, marcado por la crisis institucional, marcado, yo diría, por el debilitamiento. Escuchaba a Franklin temprano hablar también de todo el tema de la radicalización de posiciones de extrema derecha. Sí, pero al mismo tiempo un proceso de despolitización, de desafección política y de polarización fuertemente marcado justamente por la falta de un soporte discursivo en el modelo neoliberal, entre otras cosas, no tanto por la falta de vocerías o porque no tenga a los intelectuales completamente de su lado, que sí los tiene, la mayoría de medios masivos
siguen, digamos, defendiendo esta visión, y muchos medios digitales nuevos también que se crearon. Cuatro Pelagatos se creó hace 7 años también, sino fundamentalmente porque, como decía Gramsci, las desigualdades estructurales, que no son sino el contenido de la ideología, porque eso decía Gramsci, el contenido de la ideología son las desigualdades estructurales, ahora se han vuelto, es decir, las brechas que se han abierto, se han agudizado las contradicciones, y esto hace que finalmente también se haya resquebrajado el discurso que lo sustenta. Que les decía yo que parto de la idea de que hay una violencia constitutiva en la cosa política, y esta se expresa de manera muy clara en los campos de la comunicación y la cultura. A diferencia de quien me antecedió una palabra, que analiza además en periodos de largo alcance el terreno de la literatura, si es que uno lee los cuadernos de Gramsci, Gramsci en esa escritura fragmentaria plantea que, por un lado, ciertamente los intelectuales de la alta cultura, podríamos llamar, aunque no me gusta mucho el término, como los literatos, los novelistas, los poetas, etcétera, expresan justamente una línea, una vertiente en la construcción de los sentidos comunes. Pero por otro lado, creo yo, en la época contemporánea, esas diferencias y digamos el peso que tiene la alta cultura en masivamente hablando disminuye, y esto, lo masivo, más bien apunta hacia la necesidad de tratar de entender cuál es el espacio donde finalmente se construye ese discurso que, como decía Gramsci, es tremendamente pedagógico, pero que finalmente lo que intenta hacer es tratar de implantar una concepción del mundo, un sentido de la vida, inclusive en términos culturales, para que finalmente se genere ese consenso que requiere el régimen dominante. En ese sentido, es importante entender, y estoy absolutamente de acuerdo, que ese sentido común no rebasa y supera simplemente el ámbito de la racionalidad, de lo racional o de la lógica racional, y que finalmente está cada vez más tendiendo hacia incorporar aspectos axiológicos, esto que se ha llamado el ethos, y también aspectos vinculados con la estesis, con la percepción de los fenómenos, con la estética. Entonces, ethos y la dimensión estética están presentes, además de que el ambiente para la construcción de este sentido común tiene que ver con otros aspectos centrales para la construcción de las subjetividades, como la problemática de las identidades micropolíticas. Ya hemos hablado acá, en estos artículos que analizo, esto está denominado y tratado, digamos, como la izquierda woke, W-O-K-E, que es un discurso que desde la derecha fundamentalmente norteamericana, desde los intelectuales de derecha norteamericana, ha ido fluyendo para América Latina, y que ya ha sido recogido de manera bastante clara y yo diría bastante mimética por parte de los intelectuales, en este caso analizados. Propongo entonces en general que las tesis principales contenidas en la obra gramsciana sobre la hegemonía, así como la posición que Gramsci tiene sobre la cultura, la ideología y sus aparatos, el rol de los intelectuales y las posibilidades del proceso revolucionario, siguen siendo naturalmente importantes de tomarse en cuenta para el mundo actual, aunque deben ser matizados y debe efectuarse el ejercicio de su aplicación a la coyuntura. Si uno quiere entender qué escribió Gramsci en los cuadernos, tiene que entender la coyuntura histórica donde esos cuadernos fueron escritos, porque esa fue lo que Gramsci intentó hacer. No es que imito el método gramsciano, porque la teoría de la hegemonía ha sido también para muchos autores considerada un método de análisis. Lo que intento hacer es quizá también recoger o hacer un tipo de lectura parecido de lo que son elementos, en este caso de periódicos y de revistas digitales, para poder sobre esas reflexiones fragmentarias intentar encontrar hilos conductores y intentar encontrar ejes centrales del discurso de construcción del sentido común. Los problemas planteados por Gramsci en el caso del capitalismo financiero global ya no son, como digo, primordialmente libros
revistas y periódicos tal como eran, digamos, tenían forma en esos días. Si no se trata ahora, diría yo, de materiales de mayor divulgación, sobre todo que circulan en los medios digitales, es mucho más complejo el espacio, pero es un espacio caracterizado por algo. Hay un debilitamiento de las mediaciones fundamentales. Alguien que escribe literatura tiene que someterse a ciertos patrones de mediación para poder publicar y difundir su obra. Alguien que finalmente hace filosofía tiene que hacer lo mismo. La ciencia requiere de mediaciones críticas y inclusive esta idea de información masiva requiere de mediaciones, en este caso, del periodismo. Yo parto de la idea de que en la sociedad contemporánea esas mediaciones cada vez están más rotas y por eso precisamente la cultura juega juega un nuevo papel sobre esta desmediación que hay a nivel estructural. Y si a esto le sumamos los elementos de mayor desigualdad que está mostrando la aplicación más global, digamos, del modelo neoliberal, nosotros podemos entender cómo se producen estos desequilibrios y lo que yo planteaba como hipótesis quizá del trabajo, una disminución de la asimetría entre el discurso hegemónico para la construcción del sentido común por parte de estos intelectuales orgánicos al bloque de poder y lo que es la emergencia de otros discursos que aparecen, por ejemplo, uno debería leer con mucho detenimiento el libro Estallido, el libro escrito por varias manos, pero donde aparece Leonidas Issa, haciendo una reflexión política, ideológica de lo que significó la revuelta o la protesta social de junio de octubre del 2019, donde efectivamente aparece la emergencia de este discurso que podríamos denominar contrahegemónico. Cuando uno ubica los principales tópicos o temas que aparecen, por ejemplo, en el libro Estallido, en Leonidas Issa, uno encuentra que efectivamente esos temas no son temas impuestos o temas que finalmente respondan reactivamente a los temas planteados por estos intelectuales del poder, sino que hay una recuperación de temas de fondo, de temas estructurales. Hay un pequeño subcapítulo, por ejemplo, entero sobre lo que es la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, donde cada uno de esos puntos que aparecen en la Carta de Intención expresarían o reflejarían lo que son los intereses de un sector, podríamos llamar nacional popular, que es directamente afectado por las políticas fondomonetaristas. En ese sentido, si nosotros quisiéramos, y no sé si alcance a hacer en la investigación aquello, pero podría quedar como un tema pendiente, es completar no solamente el análisis de la construcción de procesos del sentido común desde los intelectuales orgánicos del poder, en este caso la muestra que yo he escogido o cualquier otra, sino también la contrarréplica, la emergencia de un discurso contrahegemónico por parte de, en este caso, sectores subalternos que finalmente ubican nuevas temáticas y más que responder, están incidiendo, impactando de manera muy activa en el proceso de opinión pública. A mí me parece que eso es lo que ha permitido finalmente varias cosas, un reposicionamiento de estos sectores a nivel de su posición relativa dentro de las relaciones de fuerza que hay en la sociedad ecuatoriana, un debilitamiento del discurso oficial. Creo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso muestra que esto hace agua por todo lado. Ya ni siquiera hay la posibilidad de que encuentre una matriz discursiva con puntos claros para poder defender, digamos, su posición en el momento actual, su posición dominante todavía en el momento actual. Y esto hace que finalmente también siempre aparezca con más fuerza por los dos lados una potencialidad revolucionaria. A veces la palabra revolución creo que puede ser objeto de malos usos, pero a mí me parece importante las protestas del 2019 y las protestas del 2022, al menos germinalmente muestran efectivamente una postura, no diría yo de una revolución en curso, pero sí al menos de una visión revolucionaria distinta, de un buen sentido, como decía Gramsci, diferente a los tópicos y a los temas de sentido común que han sido planteados por el bloque de poder.
Hay dentro de esta reflexión también elementos interesantes. Uno de ellos es el hecho de que hay autores, o me llamó la atención especialmente un autor Cheever, norteamericano, que plantea que finalmente la propia estructura fundamental de desigualdad del sistema capitalista no es tanto el que ha planteado la sujeción o el sometimiento de los sectores subalternos al bloque de poder, sino más bien simple y llanamente una especie de intercambio con elementos de la cultura popular. Él menciona en alguno de sus textos las películas de Marvel, los salarios que cobran la clase media blanca u otros medios de placer vicario y de sustitutos de emancipación. Más allá de pensar que hay esta deriva, lo que es importante es volver a reiterar la idea que había mencionado antes. Hay un debilitamiento o vaciamiento de las mediaciones, de la comunicación, el arte y la cultura, y en ese sentido hay un impacto, digamos, no tanto o no solamente en la dimensión cognoscitiva, ni solamente en la dimensión práctica. Para esto me apoyo mucho en Perniola nuevamente. Para Perniola, la dimensión práctica que estaba marcada por el ejercicio de la burocracia, ¿no es cierto?, en términos más sociológicos, casi weberianos, y después la dimensión ideológica que está más marcada por en términos del pensar, están siendo sustituidas o al menos afectadas también por esta dimensión del sentir, que tiene mucho que ver con estos otros aspectos que había mencionado, ¿no? Es decir, hay una especie de, en vez de la falsa conciencia, Perniola estaría hablando de un falso sentir que ya ni siquiera pretende ser portador de verdad alguna. Aquí hay una distancia que valdría la pena mencionar con la teorización de Gramsci. Gramsci menciona en los cuadernos que efectivamente en la construcción del sentido común uno no puede encontrar la verdad, sino la verdad de los sectores dominantes, esa verdad que quieren imponer, pero nos encontramos en una época, no me atrevo a decir posideológica, pero donde finalmente la no verdad o la antiverdad, digamos, todo el tema de las fake news y de la posverdad, están mostrando que la construcción de ese sentido común quizá está basada en desarmar la posibilidad de poder argumentar alrededor de dónde está la verdad. Es decir, una suerte de, no sé si enajenación o fetichización que está, digamos, fuertemente trabajada por estos medios de comunicación, y donde ni siquiera, diría yo, un momento determinado, el aparato académico está a salvo. Hay un proceso de, yo diría, empobrecimiento paulatino de los alcances, no solamente en cuanto a llegada, en cuanto a presencia de sectores subalternos, y esto ha sido increciendo con la aplicación del modelo neoliberal, sino de la posibilidad de que el espacio académico sea un espacio de búsqueda de verdad. Estoy pensando en temas como la inteligencia artificial, el famoso chat GPT, por ejemplo, y los impactos que eventualmente podría tener la inteligencia artificial para evitarnos ya inclusive el ejercicio o el trabajo de pensar, pero facilitarnos el trabajo de sentir. Gramsci escribió provisoriamente. Las notas de los cuadernos de Gramsci son provisorias, pero también nos dan una luz diferente para entender las relaciones entre política, cultura y comunicación. Y en ese sentido, a diferencia de los pensadores democrático-liberales, Gramsci aborda la idea de que la subjetividad es la que finalmente está golpeada o impactada en este campo. ¿Cómo se obtiene el consenso de la mayoría? El consenso de la mayoría en tiempos de Gramsci, o al menos como él lo pensó, tenían que ver con la relación que ésta tenía con procesos de dominación preestructurados, es decir, desigualdades existentes en su momento, el oscurecimiento de problemas sociales. Creo que esto se equipara con lo que yo mencionaba, toda la problemática de la posverdad en la época contemporánea, y una retórica elitista del gobierno que daba por sentado que las masas son incapaces de afrontar o decidir sobre los problemas sociales.
Yo quiero volver a colocar aquí el tema de los estallidos, no solamente los estallidos o las protestas en el caso del Ecuador, sino de América Latina los últimos años, ya como parte, diría, como elementos endémicos, diría yo, del sistema capitalista, y me pondría a pensar el porqué de esos estallidos. Si finalmente tienen que ver solamente con esta desestructuración de la institucionalidad de los gobiernos en los países de la región, o si finalmente también tienen que ver con esta otra oleaje de indignación, de ira, de hastío, de hartazgo, sumados a ambientes de excesos, de desborde, de violencias materiales, de inseguridad personal y colectiva, que finalmente impiden que la eficacia, llamémosle así, de estos aparatos o del aparataje de construcción de los sentidos comunes desde los bloques del poder se den. Y me parece que esto, ya el tiempo se me acaba, pero podría quizá en las preguntas contestar más, se ve con claridad cuando uno analiza los discursos de estos intelectuales de medios digitales o de periódicos, que a la larga no es que plantean lo que se podría llamar en términos de Gramsci una revolución pasiva, es decir, una revolución desde arriba y, digamos, refuerzan un discurso que apunta en esa dirección, sino por el contrario, lo que hacen es mostrarse reactivos a esas señales claras de inconformidad, de indignación, de resistencia que provienen desde los sectores subalternos, desde abajo. Y en ese sentido, lo que intentan hacer son cosas tales como, por ejemplo, ahondar la polarización, una polarización cada vez más debilitada con el paso del tiempo. En el caso del Ecuador, esta polarización se ha dado alrededor del anticorreísmo, que se fue gestando desde la propia época del correísmo y que finalmente fue debilitándose desde la época del morenismo por una serie de razones que no se tiene tiempo acá de decir. La idea de desarticular las posibles cercanías y afinidades entre distintos movimientos sociales, el movimiento indígena, movimientos feministas, etcétera. Hay un artículo muy interesante que se publica en uno de estos medios, donde Roberto Aguilar, por ejemplo, para decirlo con nombre y apellido, uno de los intelectuales orgánicos que más atractivo es de ser leído, porque es quien está marcando ciertas pautas en este sentido de construcción del sentido común, le acusa a la CONAIE de ser la organización más misógina de la República, precisamente invirtiendo, dándole la vuelta al hecho de que la CONAIE apoyó la marcha de las mujeres, la marcha feminista del 8 de marzo, e indicando que finalmente la CONAIE lo que ha hecho es intentar treparse en algo que no le corresponde y que las feministas, ninguna de las organizaciones de mujeres ni organizaciones feministas ha dicho pío de esta actitud autoritaria, machista, patriarcal que ha tenido Leonidas Issa al enancarse en una lucha que no le corresponde. Ese es otro de los elementos interesantes, no solamente la polarización, una polarización muy emocional, llamémosle así, de todo verlo en blanco y negro, sino al mismo tiempo la desarticulación de estas posibles afinidades, la idea de que, por ejemplo, las instituciones deben funcionar desde la base de una séptica meritocracia, las instituciones del Estado, instituciones como la academia. Hay otro intelectual analizado que es profesor de una universidad pública y que plantea exactamente aquello, que se debe desideologizar las universidades que están cooptadas y tomadas por la izquierda, por los compañeros, lo dice textualmente, y los camaradas. Es decir, cuando uno analiza el lenguaje, creo que puede encontrar justamente esos elementos ideológicos que a la larga intentan contribuir a la construcción de un sentido, en este caso de una producción cultural, para, digamos, no tanto aclarar un horizonte de sectores dominantes, sino oscurecer el horizonte de lucha y de resistencia de sectores subalternos. Perdón, me pasé con el tiempo, hasta ahí quedo. Gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. Muy amplio también su intervención, con un uso realmente muy consistente y sofisticado de conceptos que son muchas veces muy mal manejados, como sentido común, como propio concepto de hegemonía, y esta relación con esta base que el profesor situaba con la desigualdad estructural, me parece que recuerda también la forma más propiamente gramsciana de tratar el tema, ¿no? Entonces, vamos a dar paso al tercer ponente de nuestra mesa, Juan Carlos Pulido.
Juan Carlos Pulido, en sus propias palabras, es guayaquileño, abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos por la Universidad del País Vasco, en Bilbao, España, profesor de la Universidad Tecnológica Ecotec y socio fundador de Pro Operario, oficina jurídica dedicada a la defensa de la clase trabajadora. El título de su ponencia es Cultura y Compromiso, y entiende su ponencia la cultura como pensamiento crítico para desestabilizar la hegemonía de la cultura capitalista que reproduce la derecha mediática, y entiende compromiso, su ponencia, como la necesidad de tomar partido en los asuntos de interés colectivo, ya que la indiferencia es, una frase conocida también acá, el peso muerto de la historia. Entonces, Juan Carlos, por favor. Bien, muchísimas gracias, Julio César. Buenos días con todos y todas. También quiero empezar por agradecer a Santiago Ortiz, a Flaxo, a la Universidad Central, por la organización de este evento sobre Antonio Gramsci en Ecuador. Pero también quiero levantar una queja, porque nadie me avisó que hacía tanto frío en Quito. Nadie se acordó que venía alguien del Caribe, porque Guayaquil es donde termina el Caribe, decía Hugo Chávez. Y tiene toda la razón. Yo venía calientito y de verdad que esto está hecho un congelador. En el carnaval pasé por Baños y estaba templado, pero todo cambió en 3 semanas. Esto está demasiado frío. Me hubieran avisado. Tengo miedo de dormir hoy. Bien, quiero partir con una idea fuerza, que es, ¿qué es la comunicación? La comunicación es buscar el encuentro con el otro para construir significados comunes que reemplacen, como hablaba Hernán, el sentido común de la derecha, que es el menos sentido común de los sentidos comunes. Entonces, esos nuevos sentidos comunes yo creo que no los están logrando reemplazar la tarea que está cumpliendo los actuales medios de comunicación digitales del campo progresista y de izquierda, porque se han concentrado únicamente en el análisis coyuntural de la gestión gubernamental y del Estado, y no han pasado de la coyuntura a la estructura. Entonces, gran parte de mi ponencia va a tratar de criticar eso, buscar alternativas para no dejar de criticar. Ojo, criticar un mal gobierno como el de Guillermo Lasso es una obligación moral de un ciudadano, y más aún de una persona que tiene un despertar ideológico y se posiciona dentro de la izquierda. Pero si se hace comunicación y buscamos construir significados, nuevos significados comunes, tenemos que hacer algo más de solamente concentrarnos en una coyuntura política que nos la marca el gobierno o nuestro sistema de partidos, que considero está en crisis, ¿ya? Porque ninguno, al menos desde la perspectiva de la izquierda, representa hoy un proyecto alternativo, transformador, que nos dé esperanza para ver cómo salimos de este hoyo tan hondo en el que hemos caído. Bien, este fenómeno de enfrascamiento en la coyuntura y no en la estructura se debe, ya más o menos en lo que he dicho, un problema de fondo vinculado a la ideología. Y ahí cito a Álvaro García Linera en unas recientes declaraciones en una entrevista a un medio argentino. Dice el ex vicepresidente de Argentina, vivimos, de Bolivia, perdón, vaya pues, es que fue el medio argentino donde dio, sí, de Bolivia. Vivimos tiempos en los que el progresismo es débil. Es débil porque se dedica únicamente a defender los logros de la primera oleada. Y peligroso porque es un progresismo moderado en sus propuestas, lo cual fortalece a las fuerzas conservadoras. Yo suscribo totalmente esto, o sea, si fuera un tuit le diera un RT. Entonces, ¿qué pasa con lo que dice Álvaro García Linera? Si lo compartimos, significa que el capitalismo ha ganado la batalla de la idea al progresismo, se lo comió, se lo absorbió, y por eso ahora nos encontramos con un progresismo muy de centro, muy conservador y ya no transformador, alternativo, que plantee realmente un proyecto de cambio para nuestra Latinoamérica. Entonces, los intelectuales orgánicos del campo de la izquierda deben asumir esa tarea nuevamente de comenzar a imaginar, proponer y construir un nuevo modelo civilizatorio distinto al que nos propone el capital, y partiendo de aquellas falencias que, por ejemplo, tuvo el progresismo, que no es
afectar las relaciones de poder económico de nuestras sociedades cuando se tuvo el poder. O sea, no se le dio, o sea, no hubo un apunte a la gestión solidaria del capital, al control obrero de los medios de producción, al cooperativismo como un tipo de empresa social posible que es exitosa. Cecilia no me va a dejar mentir, que también estudió en País Vasco, conoce seguramente el Milagro de Mondragón. O sea, es una empresa social cooperativa que funciona. Y si verdaderamente queríamos pasar a una realidad post-capitalista, ¿por qué no se trabajó en ello? No obstante, los medios de comunicación deberían darle esas herramientas, por ejemplo, a la gente de soñar otra forma de gestionar el capital, porque existen espacios de resistencia que son exitosos en nuestro país en esa materia, como son la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, o por ejemplo, Salinerito de Guaranda. Pero eso no se está haciendo. Miren que Ecuador es el país que más emprendedores tiene. Por per cápita es el país que más emprendimientos individuales hace, pero el problema es que son emprendimientos individuales. Luego la gente con lo poco que tiene, luego de haber fracasado, busca quizás un coyote para irse caminando a Estados Unidos y poner su vida en riesgo en esta nueva diáspora migratoria que estamos viviendo, cuando quizás una salida para resistir al mal gobierno que tenemos y paliar el desempleo sea organizarnos y gestionar el capital de otra forma, como por ejemplo es el cooperativismo. Entonces, en esta primera parte quiero cerrar diciendo que Ecuador necesita nuevas utopías. De lo contrario, vamos a seguir viviendo en un círculo vicioso. Es lo que yo creo que nos encontramos actualmente entrampados. Bien, por otro lado, debemos aceptar que vivimos una profunda crisis cultural en todos los ámbitos de la cultura. Y entonces ahí nos hemos planteado qué hacer frente a esta cultura del entretenimiento, de los famosos, donde más nos preocupa la vida privada de 2 millonarios que se están divorciando, y cuando nos cuestionamos que son unos evasores de impuestos y no nos preocupamos de nuestros propios problemas y vivimos nuestras subjetividades a través de ellos. Y es lo que nos impone, ¿no? El capitalismo de la comunicación, la derecha mediática, para mantenernos tontos. Y ahí, ahorita que hubo la palabra tonto, me acordaba, y vuelvo al principio con lo del frío, de por qué no revisé el clima, porque ustedes dicen, ya, pues soy como más o menos joven, debí haber revisado cómo estaban los grados centígrados en Quito, pero no lo hice porque me he revelado la dictadura del algoritmo y trato de usar cada vez menos el celular. Y por cierto, recomiendo mucho un documental que se llama La dictadura del algoritmo, que se hizo en Cuba, y muy bueno. Y no revisé. Y ahí lo conecto con lo que hablaba de lo tonto. Los alemanes, a través de EW, acaban de publicar un documental donde se recogen unos estudios donde se demuestra que la inteligencia del ser humano se ha detenido, porque alrededor de la historia estábamos cada vez siendo más inteligentes, pero resulta que eso se ha detenido. Y se lo adjudican principalmente a 2 cosas. Los neurobiólogos y psicólogos que realizaron el estudio en la juventud alemana, que creería yo utilizan un poco menos el celular que nosotros. Bueno, hay brechas digitales, bueno, otra cosa. La cosa es que el uso extremo del celular está afectando la capacidad de concentración de los jóvenes, y no tienen la capacidad de hacer tareas intelectuales que demandan concentración, como por ejemplo rendir un examen de forma correcta, o leer un libro, o leer un artículo completo, porque fácilmente están viendo, ay, ¿qué pasó? Uy, a ver, permanentemente están con el celular viendo qué pasó. Y eso está afectando la forma como funciona nuestro cerebro. Y luego los alemanes le suman otro componente, que es la forma como nos estamos alimentando, porque hay cualquier cantidad de químicos, microplásticos en la alimentación, y eso está afectando una glándula que directamente afecta la capacidad de que el cerebro funcione eficientemente. Entonces, más aún, la tarea desde la comunicación y de atacar esta crisis cultural debe darle herramientas a los jóvenes, como por ejemplo, romper este déficit de concentración que están teniendo por el uso excesivo del celular, por consumir cualquier cantidad de información basura, como por ejemplo se consume a través de redes sociales muy rápidas como son TikTok, donde la gente de un momento a otro está que pasa y pasa y pasa el dedo y de pronto ya pasaron 2 horas.
Y luego, si la suman cuando tenga 84 años, va a descubrir que estuvo 30 en el celular. Y dije, wow, se nos fue la vida ahí. Caramba, como quisiera comprar vida, pero eso no se puede comprar, es algo que no vende el capitalismo. Entonces, la comunicación contrahegemónica tiene, en el marco de todo lo que he dicho, la tarea de contribuir a que la gente tenga conocimiento y dominio de la realidad en la que vivimos. Y ahí, una tarea es la divulgación científica. Para el pensamiento crítico, en palabras de Gramsci, espacios que faciliten un mejor conocimiento de las ciencias. Cuando escribía esto, inmediatamente cuando leí en Gramsci la palabra divulgación científica, recordé mi infancia y mi adolescencia a Carl Sagan con su programa Cosmos. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de verlo, se lo recomiendo mucho, y luego su heredero, que está en Netflix, que se me va el nombre, si alguien me recuerda, Mike Arwen. Después lo pueden averiguar, hay una nueva versión de Cosmos para esta plataforma de streaming que es Netflix. Entonces, conectado a esta idea de que los científicos sean los, decía Gramsci que los científicos deben asumir ellos mismos esa tarea de divulgar la ciencia, nociones básicas de la ciencia para dotar de herramientas para el pensamiento crítico al ciudadano común. Y entonces, les contaba que recordé a Carl Sagan mientras escribía esto. Y tuve que citarlo a Carl Sagan porque con algo que se conecta increíblemente con la idea de la divulgación científica, porque para eso se lo recuerda también mucho a Carl Sagan, además de haber sido un científico de altísimo nivel del mundo del estudio del espacio, él pudo a través de la televisión, con este programa Cosmos, de forma potable, de forma sencilla, que cualquiera pueda conocer el espacio, el Big Bang, de donde venimos. Él decía sobre la divulgación científica, si enseñamos a todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, a los estudiantes de educación secundaria, unos hábitos de pensamiento escéptico, quizá empezarán a hacer preguntas importantes sobre las instituciones económicas, sociales, políticas o religiosas. Quizá desafiarán las opiniones de los que están en el poder. Entonces, miren lo importante para un genio como Carl Sagan, lo importante es la divulgación científica, porque quizás con esa información van a poder cuestionar el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo. Entonces, ¿qué debe incluirse? Además de la crítica en la coyuntura de los medios del campo progresista y los medios que se consideran abiertamente de izquierda, que hacen comunicación popular, que hacen comunicación comunitaria, tienen que incluir una agenda, que eso es importante, pero una agenda disruptiva que verdaderamente conecte con las nuevas formas de adquirir información, por ejemplo, de los jóvenes. Entonces, debe crearse contenido audiovisual que promueva el conocimiento de forma simple, abarcando temas como la filosofía, la historia, la economía y la política. Porque incluso esta tarea la está haciendo la derecha. Miren ustedes, youtubers como Agustín Laje. Es un fascista de extrema derecha que habla de Gramsci y lo utiliza Gramsci para atacar a lo que él denomina el marxismo cultural, que es lo que también ya se habló en esta sala, y que estamos nosotros haciendo para darle la batalla de ideas a un fascista como Agustín Laje, porque lamentablemente muchos de los progresistas que hablan de Gramsci hablan prácticamente los mismos términos de Agustín Laje porque vacían lo revolucionario que tiene Gramsci, las propuestas comunistas que tenía Gramsci. Entonces, una tarea del intelectual orgánico de nuestros tiempos es hacer este tipo de difusión. Y ahí hay un ejemplo regional que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo, y es el trabajo de comunicación y de pedagogía política que está haciendo el PTS de Argentina, un partido de la línea trotskista, que ya mismo que se van a dar las elecciones en Argentina, probablemente vayan a disputar la presidencia con Miriam Bregman a la cabeza, y tienen ya espacios en diferentes gobiernos locales, tienen a 2 congresistas en este momento, y tienen una trayectoria también muy importante en la organización de los trabajadores a través de la historia de lo que son las fábricas recuperadas, que funcionan con autogestión obrera ya. Ellos hacen un trabajo de comunicación y pedagogía política en los medios digitales impresionante. O sea, yo les recomiendo, por ejemplo, hay un Marx que viaja en el tiempo y que él mismo habla del manifiesto, él mismo habla del Capital, con actores del primer nivel de
Argentina, y de verdad que es muy pedagógico y una forma de llegar a los jóvenes hoy en día. Otro canal de YouTube que debo reivindicar, que también es de Argentina, es Café Kioto, donde su equipo editorial hay una vanguardia intelectual vinculados ideológicamente al anarquismo, pero abordan temas increíbles, libros importantísimos del pasado, del hoy en día, para reseñar estos libros, para criticar estos libros y motivar a que los jóvenes quizás luego los lean. Y es impresionante la cantidad de comentarios que tienen y los debates que se arman alrededor de las publicaciones de este equipo que se llama Café Kioto. Y además asumen también un ataque a una de las más grandes fake news que existe, que son las teorías de la conspiración, de las cuales mucha gente es víctima. Y ellos hacen esa tarea de, a través de su canal, desmentir cada una de las teorías de la conspiración. Bien, otro tema disruptivo, además de la divulgación científica, de forma potable, de forma fácil. Van a decir que algunos que estoy un poco loco, pero de verdad que le he encontrado sentido, es que le disputemos espacio a la derecha en un tema que le gusta a todo el pueblo ecuatoriano, que es el fútbol. También me detendré un poco en la religión, ya, porque también Franklin, si no me equivoco, hablaba del papel que las iglesias evangélicas han tenido para construir proyectos fascistas como el de Bolsonaro y llevarlo al poder. Y quienes recorren este país, conocen este país, saben la cantidad de iglesias evangélicas que están por todos lados, pero en serio, por todos lados. Y ya Ecuador no tiene un movimiento de la teología de la liberación, ya no tenemos a un Leonidas Proaño y otros curas así con conciencia de clase, teólogos de la liberación, que generen una suerte de freno a este crecimiento de la derecha a través del uso de la iglesia evangélica. Pero volviendo al fútbol, yo me pregunto, ¿por qué no hablar de fútbol desde la izquierda? En este país no existe un programa deportivo de análisis del fútbol desde la izquierda. En muchos otros los hay, ¿ya? Ya saldrán también los que me dicen que el fútbol es el opio del pueblo, me verán algún marxista o ortodoxo aquí presente, pero yo me quedo con Eduardo Galeano, que decía que el fútbol es el espejo del mundo. Y es así. Miren ustedes, el origen obrero de muchísimos equipos. Miren, el Manchester United viene de los trabajadores de Inglaterra, el West Ham también. Y el mejor equipo de Ecuador, que es Emelec, también fue fundado por los trabajadores eléctricos de Guayaquil. Y nadie reivindica ese origen proletario que tiene Emelec. Bueno, y si el fútbol nos gusta tanto, ¿por qué no disputárselo al capitalismo? Yo me pregunto. Si es un espacio por naturaleza, que tiene la capacidad de ser comunitario, porque se juega en el barrio, se juega en la comunidad, en el que se pueden hacer prevalecer los valores en los que nosotros creemos, las clases subalternas, como lo colectivo sobre lo individual, la solidaridad, el apoyo mutuo y algo muy importante, que es el arraigo con la comunidad, el arraigo con el barrio, porque esa es la historia de muchos equipos, como por ejemplo el mío de Emelec. Yo vivo en el barrio Cuba, que está al lado del barrio El Astillero donde nació, y a mí me parece eso romántico. Guayaquil es una ciudad que parece un centro comercial, un mall, que han construido los socialcristianos, pero hay cosas chéveres, y esa es el Bombillo, y toda su historia que les he comentado, ¿no? Ese origen proletario, y eso que me une a mi barrio, al barrio Cuba y al barrio Astillero. Bien, ya voy metiendo el acelerador, por si acaso el tiempo, y aquí, para los que por ahí en su mente dijeron, ¿por qué Gramsci? O sea, ¿con qué se relaciona con el fútbol? Pues sepan ustedes que el Gramsci escribió un artículo sobre el fútbol que se llama El fútbol y el juego de la escoba, de 1918, y es a favor del fútbol, describiéndolo como un deporte que representaba, en palabras de Gramsci, la modernidad en contraposición al juego de las cartas, porque él decía que la carta es un juego de borrachos, de sabidos, de trampa, y le gustaba más el fútbol entonces a Gramsci. E invitaba a los trabajadores a frecuentar los estadios y no las tabernas. Y decía que el fútbol es un reino de libertad humana ejercida al aire libre, donde hay movimiento, hay competición, lucha, pero está regulado por una ley no escrita que se llama lealtad. Eso es maravilloso, es poético eso que dijo Gramsci, lealtad, imagínense esa regla. Sí, totalmente. Parece hincha de Emelec, Gramsci.
Bueno, entonces, más allá de eso, todos tenemos claro de que el fútbol está totalmente cooptado por el capitalismo, las superligas, todos los negocios millonarios. Miren el último Mundial de Qatar, ese país no era para jugar fútbol a esa temperatura, murieron, dicen algunos medios, a 6.000 trabajadores construyendo cada uno de los estadios, y fue la plata lo que compró la sede, y eso incluso motivó a que haya un mundial alternativo de fútbol, porque eso es lo que voy, es que existe otro fútbol. No es que yo me lo estoy planteando, existe otro fútbol, tanto uno que le disputa dentro de las ligas tradicionales la ideología a los capitalistas, como uno realmente alternativo, comunitario y popular. Entre esos equipos tenemos, por ejemplo, a los Bucaneros del Rayo Vallecano de Madrid, es la barra, me refiero a los Bucaneros, el equipo es el Rayo Vallecano. También tenemos la barra RI Norte del Athletic de Bilbao, y hay muchos otros equipos republicanos en España que defienden a la República y critican dentro y fuera del estadio a cualquier manifestación franquista, de derecha, fascista en España, y eso es positivo. Otros ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos en Chile a la Garra Blanca del Colo-Colo, que siempre ha apoyado históricamente al pueblo mapuche y siempre está en la calle con los estudiantes luchando. ¿Por qué no están las barras del Laucas, las barras del Barcelona acompañando las luchas? Porque no hemos dado en ese campo la batalla ideológica, no hemos dado la batalla política. Otro famoso es el Corinthians y su icónico jugador Sócrates, que fundó la democracia corintiana, la cual convocaba a asambleas a los socios del club, a los jugadores y a los directivos para decidir las nuevas contrataciones, quién jugaba, a qué entrenador iban a contratar, la autogestión, algo maravilloso que incluso creó un fenómeno dentro de la teoría política que es la democracia corintiana. Y hay un equipo que verdaderamente, quien sabe de fútbol de izquierda, de fútbol y anarquismo, hay uno que creo que muchos somos hinchas porque ya este es otro nivel, es el San Pauli de Hamburgo, Alemania. Esto sí ya es toda una institución, tanto de directivos, club y la hinchada. O sea, en realidad el fútbol es un pretexto, ellos lo que son es político, o sea, buscaron una forma de cómo los comunistas se hicieron amigos de los anarquistas ahí en Hamburgo y vamos a hacer cosas interesantes, queremos equipo, apoyemos este equipo de fútbol desde que nació en 1910 y han hecho cosas realmente maravillosas. Al día de hoy tienen un estadio y tienen la mayoría de hinchas de Ciudadanos de Hamburgo son de este equipo y tienen una carta fundamental, de derechos de sus socios y una declaración de principios donde se declaran antirracistas, antifascistas, antisexistas y antihomofóbicos. Tanto son antihomofóbicos que el actual presidente del club es gay. Y, por ejemplo, con toda la llegada de los refugiados por la guerra en Siria, quien contribuyó a Alemania para que abran los brazos y incluso influyeron en Merkel, fue la barra de la hinchada del San Pauli, que los recibieron con los brazos abiertos, e incluso muchos de sus jugadores han sido refugiados. Y tienen programas sociales también para jóvenes con problemas de violencia, alcohol, entre otras cosas. Bien, y ahora sí, para terminar, en Guayaquil, donde a veces pasan cosas chéveres, yo sí quiero reivindicar que hay un equipo increíble que es el Trinitaria Fútbol Club. ¿Alguien de aquí ha escuchado del Trinitaria Fútbol Club? Bueno, esta es otra historia chévere de Guayaquil, aparte de Melec. El Trinitaria Fútbol Club lo fundó por allá en el 2015 la comunidad salesiana, que tiene trabajo de base en Isla Trinitaria, y inició llamándose Juanito Bosco. Pero luego intervino ACNUR y se retiró los salesianos y se quedó una trabajadora humanitaria que se llama Inter Varado, una defensora de los derechos humanos, fundadora también de Rescate Animal, que es una importante organización de defensa de los derechos animales en el país, y con su hermana y su cuñado se quedaron con el equipo administrándolo y lo han democratizado a unos niveles poco que se van acercando a estos equipos que les he contado. Pero lo importante es el trabajo que están haciendo en un lugar muy violento, Guayaquil, quizás de los más violentos del país, que es la isla Trinitaria, donde las personas no tienen ninguna opción de poder salir adelante, de poder tener una vida digna, y el fútbol se los está dando. 4 de las jugadoras de la selección nacional han salido del Trinitaria Fútbol Club. Y pese a eso, ningún medio de comunicación
nos ha hablado del Trinitaria Fútbol Club. Y el único que habló es uno digital que se llama Bagre, una revista digital que se llama Bagre, y le preguntan a Inter Varado, ¿por qué las apoyas? Y ella dice, las niñas se encuentran en un sector de alto riesgo. Probablemente la mayoría de ellas no logre salir de la Trinitaria por el resto de su vida, lo que va a mermar sus oportunidades en el futuro. Todo lo que viven, todo, se debe a que son mujeres, pobres y afrodescendientes. En esa misma nota periodística le preguntan a una de las jugadoras, de nombre Francesca Mina. Le dicen, ¿y por qué te gusta el fútbol? Ella se queda en silencio un rato, baja la mirada, aclara la garganta y responde, me saca de donde vivo. Allí matan bastante, roban, fuman. Entonces como que me saca de ahí y me trae a conocer nuevas cosas, nuevas personas, nuevos lugares. Entonces, es cierto que no son muchas las experiencias del fútbol que están por fuera del capitalismo salvaje, pero las existentes marcan el camino hacia un modelo alternativo del fútbol que debe formar parte hoy de nuestra lucha por la cultura, en el campo de la comunicación, para generar contrahegemonía. Ya que el deporte, no podemos negar eso, es un poderoso altavoz para las luchas populares y la generación de espacios comunitarios. Les recomiendo, ahora sí ya cierro, un programa digital de México que se llama Apuntes de Rabona. Algo así debería inspirar a la gente futbolera, que además que sea comunicadora, y funde algo así. Apuntes de Rabona es verdaderamente chévere. Todo un equipo así de investigación de hombres y mujeres mexicanos, muy chévere. Y miren cómo se describe el medio, dicen, medio de difusión con una perspectiva crítica de la sociedad a partir de contenidos en el fútbol. O sea, ellos difunden contenidos críticos de la sociedad a partir de contenido de fútbol. Y ahora sí, mi mensaje final, y con esto termino, disculparán el alargue. Mi mensaje final es que necesitamos ser más estratégicos en la guerra de posiciones. Son muchas las cosas que tenemos que hacer, pero hay una muy importante que también está pendiente, que es la organización de ese instrumento que es el partido, el príncipe moderno, la inteligencia colectiva en términos gramscianos. Porque, como decía Lenin, la revolución no se hace, la revolución se organiza, y si tan mal estamos como país, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para organizarla? Muchas gracias. Bueno, bueno, yo que tengo una pasión compartida por Gramsci y por el fútbol, he encontrado bastante interesante también esta última parte de la mesa. Sé que ha soltado algunas tesis muy teóricas, muy conflictivas, como el tema de Melec, por ejemplo. Pero sí, agradezco mucho, Juan Carlos, tu entrada al tema. Hay algunos temas que coinciden en lo que había dicho Hernán y ahora Juan Carlos. Temas de conservadurismo de masas en América Latina, neoconservadurismo religioso. Dentro de eso, por ejemplo, lo que viene estudiando Pablo Stefanoni, cómo la rebeldía se volvió de derecha, que tiene que ver con esto que él considera, Stefanoni considera que es un abandono de cierto tipo de discusiones, en determinado tipo de terrenos, que tanto el profesor Hernán como Juan Carlos apuntaba, y entonces eso también me parece que es cierto puente entre ellos, ¿no? Hay una cosa como el Rayo Vallecano que él mencionaba, que anticipó un poco de los debates que se dieron luego en la guerra de Ucrania, que es un futbolista que portaba expresamente símbolos fascistas, Román Sosulia, que el Rayo Vallecano dijo que no tenía cabida espacio jugadores fascistas en su... era el goleador del equipo y lo expulsa del equipo diciendo que no hay cabida en ese equipo a fascistas, ¿no? Eso fue antes de la guerra y prefiguró un poco de las discusiones que después ocurrirían. A mí me parece también que es importante este tipo de análisis cultural de ciertos deportes. Ahora mismo está ocurriendo el Clásico Mundial de Béisbol, que en nuestra geografía es muy, muy importante. Hay estudios culturales sobre el béisbol que sitúan que la mecánica, la dinámica de juego del béisbol es correspondiente a lo que en literatura fue modernismo. Es toda una teoría bastante interesante de comprensión cultural del béisbol, algo parecido también se existe para el fútbol. En fútbol, y él mencionaba a Gramsci, pero no solo Gramsci, que jamás diría que es el opio del pueblo, diría otras muchas cosas, como tú mencionaste, tampoco lo diría Pasolini, tampoco lo dice Ken Loach, este gran director que tiene una maravillosa película sobre fútbol que se llama Looking for Eric, dedicada a Eric Cantona, que es también un himno político a partir del fútbol, ¿no? Había algunas coincidencias también en torno a lo que se había dicho con ciertos desarrollos de la tecnología y con ciertas soluciones que muchos vienen llamando solucionismo tecnológico, que suponen que la tecnología va a solucionar problemas que usualmente es la política la llamada a resolver, ¿no? El ChatGPT es una de las grandes discusiones en este campo. Chomsky recientemente ha hecho una crítica bastante fuerte de ello. Chomsky no solo como analista político, sino como neurolingüista.
y ha dicho que hay cosas muy interesantes en esto, como, por ejemplo, que el lenguaje improbable que él llama del ChatGPT es completamente distinto al lenguaje humano, al lenguaje que nos ha convertido también en un tipo de seres sociales que somos, y que son lenguajes incompatibles entre sí, que lo que hace es impedir el aprendizaje en vez de favorecerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero tener una cuestión un poquito más larga que comentar, porque quería apuntar algo de Gramsci, pero voy a mencionar una parte muy cortita de lo que traía, que son 3 temas en los cuales Gramsci está también participando en los debates del presente y que me parece que son muy interesantes traerlo de esta forma, contribuyendo, ¿no?, a lo que se ha dicho en la mesa. Uno de estos temas se mencionó por Santiago Ortiz sobre todo, pero por otros, que es el tema del populismo o los populismos. 2, el tema del republicanismo. Y 3, el tema de ciertos estudios culturales. Gramsci, en el primer caso del populismo, dio continuidad a algunos núcleos teóricos de Marx, como el que la democratización del mundo del trabajo es el fin del capitalismo, pero les dio en ese contexto otro énfasis a la cultura y a la acción social. Al atribuirles ese peso a la construcción política, a la acumulación clasista y a la cultura, Gramsci produjo una reflexión muy moderna y muy enraizada en su contexto también, y muy antideterminista sobre la idea de los grados de autonomía estatal, que se encuentra vista así, bastante menos en Marx, y que ha hecho que Gramsci tenga tantos lectores contemporáneos, por ejemplo, entre los teóricos contemporáneos del populismo, pero también en la reflexión de los 70 latinoamericanos sobre los populismos, cuando, por ejemplo, usaron mucho el concepto de cesarismo de Gramsci para explicar los populismos de ese momento. Un segundo tema que es muy presente en la discusión contemporánea es el tema del republicanismo, en el cual Gramsci comparece muy poco, pero tendría que decir, cuando, por ejemplo, el problema de la forma de Estado para él, para los comunistas, específicamente decía Gramsci, había sido resuelto por el Partido Comunista Italiano con la consigna Asamblea Republicana sobre la base de los comités obreros y campesinos, control obrero de la industria, tierra a los campesinos, tan parecida esa idea a la idea de Marx de Asociación Republicana de Productores Libres e Iguales, que defendió, ya decía Marx, ¿no?, como núcleo de la futura forma estatal revolucionaria, cosa que hacía que Gramsci hablara específicamente de repúblicas comunistas. En su Memoria del Futuro, sobre la melancolía de izquierda, Enzo Traverso, muy conocido historiador italiano, ha dicho que el marxismo funcionó por mucho tiempo como, cita de Traverso, como vehículo de una memoria de clase y de las luchas emancipatorias. Tener conciencia histórica de cómo la tríada revolución, democracia, república ha operado en esas luchas es crucial, y Gramsci tiene mucho que decir en ello. El tercero es ciertos estudios en materia de cultura específicamente, y voy a traer una cita que es de un
Se ha subordinado a lo que es la tecnología, por eso hablamos, estoy pensando en la idea de tecnociencia, la tecnociencia como una suerte de funcionamiento corporativista de esta fusión ciencia-tecnología, pero bajo la égida del capital y para producir, digamos, mercancías fundamentalmente para el mercado y no para poder resolver problemas ni los cómo, ni los porqués, ni peor los para qué, que sería ya la dimensión más axiológica o ética de la ciencia. El arte se disuelve las mediaciones. El arte contemporáneo ahora parecería ser que el crítico de arte, por ejemplo, la crítica de arte o la formación del artista inclusive, da paso a espontáneos. En el mundo actual quizá viene esta idea surgida de el arte por el arte, de que cualquiera puede ser artista y puede poner cualquier cosa. Y por supuesto el periodismo, decía, también deja de ceñirse por los principios fundamentales que era buscar la verdad. Y el periodismo cada vez se va literaturizando más. Se empiezan a enseñar en las escuelas de comunicación que ser un buen periodista es saber escribir bien. Y se invita, o cada vez más profesores, por ejemplo, o asignaturas como escritura creativa, está en manos de literatos que finalmente no entienden que la lógica del periodismo es buscar la verdad, es decir, ser el filtro, ser la mediación que permita que esa información de difusión masiva llegue a la sociedad y finalmente esté la sociedad con información que le permita actuar sobre la base de los hechos. Por eso la pérdida de esta idea de objetividad en el periodismo, que por supuesto ahora todo el mundo lo acepta, pero lo interesante es cuando aceptan esa idea de que el periodismo ya no puede ser objetivo, lo que no dicen, lo que se vela, es de que el periodismo cada vez se vuelve más subjetivista. Los autores que los intelectuales, digamos, que yo analizo, son intelectuales que finalmente tienen una formación, y esto va de cara a otra pregunta, no la segunda, pero otra pregunta, ¿qué perfil tienen ahora los intelectuales? Es gente que ha tenido formación académica en muchos casos. Estoy pensando, voy a dar nombres porque finalmente estoy pensando en Roberto Aguilar. Roberto Aguilar tuvo formación antropológica. Estoy pensando en José Hernández. José Hernández tuvo formación doctoral, me parece en Francia también, no sé, en filosofía, si no me equivoco. Estoy pensando en ellos dos porque son quizá las cabezas más visibles. Ahora, hay también una presencia muy fuerte de quien ha tenido una formación profesional en periodismo, en comunicación, y que a la larga se va convirtiendo en un ideólogo del bloque de poder, diría yo. Estoy pensando en el caso de Juan Carlos Calderón, pero que tuvieron un pasado en la izquierda y que finalmente, o el caso de Emilio Palacio, porque resulta interesante, yo creo que hacer una especie de mapeo de lo que son estos intelectuales de la derecha o del bloque de poder ahora, porque son los que más tienen peso, digamos, en la difusión de los discursos. Así que hay que distinguir además, completando esta idea, entre lo que son aquellos intelectuales que manejan un discurso directriz, digamos, para las élites, para los sectores tomadores de decisiones, sobre todo en el caso político, como cuatro pelagatos que marcan línea para lo que después son inclusive otro tipo de opinadores en medios de comunicación, de aquellos que fungen como expertos. Es decir, no hay una contradicción ni el uno ocupa el lugar del otro. Hay quienes, no sé, manejan sin mediación o con una débil mediación el periodismo para dar micrófono a los expertos, pero orientándoles en la línea discursiva. Pensemos en, no sé, pensemos en Carlos Rojas, en la última entrevista que hace a Esteban Torres, cuando, o sea, se ve, es cuestión de ver la entrevista, cuál es la conducción muy capciosa de las preguntas, inclusive, no desde una ignorancia o un desconocimiento, que fue la respuesta que le dio el asambleísta, sino más bien desde un sesgo absolutamente marcado, porque si es que quieren estos periodistas, digamos, colocar la idea de que la idea de que no hay futuro después de Lasso, escúchenle a Janey, nosotros escuchen, no hay futuro después de Lasso. ¿Quién viene? ¿Quién va a venir? Entonces, claro, todo el mundo dice, sí, pues, o sea, mejor quedémonos mal conocido que mal por conocer, que peor por conocer.
Sin embargo, esto requiere plantear, por ejemplo, también una serie digamos, de derivaciones, de ramificaciones discursivas, como por ejemplo, va a ser el que le reemplace el presidente de la Asamblea. Y como la Asamblea está peor evaluada y tiene menos legitimidad que el Ejecutivo, entonces está diciendo, si le sacamos a Lazo, el país como tal da un paso al vacío y nos hundimos, ¿sí? Es decir, es muy interesante ver, hacer toda esta cartografía, digamos, de cómo los discursos, a partir de unas 5 o 6 ideas clave, ideologemas, diría yo, claves, se va ramificando y va expresándose y mostrándose en los distintos medios de comunicación. Sí, Manuel Martín Serrano habla de mediaciones y habla de mediaciones estructurales. Creo que las propuestas o las tesis de Manuel Martín Serrano tienen que actualizarse, sirven para yo diría, para un tipo de capitalismo que ahora de pronto no es que ya no tenemos, sino que está derivando en otro tipo de capitalismo, en otra forma de construir los sentidos comunes desde el aparataje mediático y desde inclusive la alta cultura. O sea, estoy pensando en, no sé, este tema tan interesante, ¿no? Los libros que vende Supermaxi, los que pone, ¿quién elige eso? ¿Quién escoge eso? ¿Por qué escoge eso? Uno a veces va y se encuentra con libros de $7 ahí que en la librería están en 15, quizá, y venden 7, esta literatura de estantería, ¿no? Por ejemplo. La última feria del libro en Quito. Es decir, hay que analizar estos pequeños hechos culturales y lo fallido de estos hechos culturales también. ¿Qué expresa eso? ¿Qué nos está mostrando? O sea, ¿qué es lo que la gente lee o por qué el Estado, en este caso el Estado local, hace una cosa como la que hace? Entonces, para materia prima para poder investigar, digamos, estas nuevas configuraciones culturales, por decirlo de alguna manera, hay de sobra, pero hay que organizarlo, ordenarlo y además a ratos establecer la relacionalidad, porque si no lo vemos como fragmentos, simplemente unos junto a otros y no en su unidad, en su totalidad, y eso siempre Gramsci planteaba esta mirada como totalidad. La técnica versus la experticia, bueno, ya les decía, expertos hay, son los analistas, pero y cuando no son, mejor dicho, utilizar la experticia para la ideología. Esa es un poco la posición. Analizo yo, por ejemplo, página editorial del Expreso. Tienen un montón de editorialistas que son abogados. Teóricamente están ejerciendo la experticia en su área de conocimiento, en el derecho, en el campo del derecho, en el campo jurídico. En la práctica, la mezcla, la hibridación del discurso jurídico o juridicista, llamémoslo así, con tintes jurídicos, con discurso ideológico, es completo. O sea, se fusionan en una sola cosa y terminan, por supuesto, la conclusión argumentativa es de carácter fuertemente ideológico. No hay, no participan en la tarea de argumentar o colocar temas para el debate público, para enriquecer, digamos, la opinión pública con discusiones, con elementos de discusión argumental. Lo que hacen es simplemente llevar una propuesta, una tesis, y jugar con esa tesis dándole un tinte de experticia. Entonces, sí, iría por ahí la respuesta a las preguntas. Muchas gracias, Pablo, por tus preguntas. En primer lugar, yo quisiera hacer una precisión que creo que es fundamental. El grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca trabajó este tema durante la década de los 80, exactamente del 81 al 91, donde incluso el instituto se cerró. De manera que entonces las investigaciones marcadas por el pensamiento gramsciano tuvieron ese lapso, esa etapa, ese periodo de tiempo. Durante aquellos años, en efecto, nosotros logramos determinar mediante las investigaciones del grupo que existió una literatura nacional popular en el Ecuador con nombres como Gallegos Lara, Aguilera Malta, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Nela Martínez, Jorge Icaza, e incluso en las artes plásticas podríamos hablar de Camilo Egas, Kigman, Guayasamín. Fueron quienes le cantaron a la nación,
fueron quienes, a la nación popular, quienes construyeron una sensibilidad, no solamente eso, sino que además bautizaron su ingreso en el mundo de las artes, aquello que Hernán con cierta razón llama la alta cultura, de manera que estuvieron ahí, fueron bautizados, ingresaron en un mundo donde solamente existían personajes a lo sumo de la clase media, y se abrió entonces un universo semiótico, un universo literario, plástico, visual, extremadamente más rico, más amplio, con incorporaciones del mundo indígena, del mundo de la negritud, del mundo de los arroceros, del proletariado de Guayaquil, etcétera, etcétera. Sobre el tema de la literatura nacional popular en el presente, yo debo confesar que no he estudiado el tema desde una perspectiva gramsciana y que lo que he producido es más bien un libro que se denomina Estéticas de la Multitud, que es un proyecto, fue un proyecto de investigación de la Universidad de Cuenca que apareció en el 2015 y que se refiere a un análisis de 4 artistas que, a mi juicio, representarían una estética de la multitud, en el sentido de Paulo Virno, es decir, una cierta resistencia al establishment, al status quo, una cierta resistencia representada por artistas como Pablo Cardoso, que nos habla del cambio climático, del cuidado de la tierra, del deterioro del medio ambiente; Tomás Ochoa, que pinta sobre las migraciones, sobre el mundo del subproletariado, el desempleo; Amaru Cholango, que lanza una resistencia sumamente fuerte e interesante o una crítica a la institución mundo del arte; y Saskia Calderón, que nos habla a su vez de las culturas amazónicas. Es muy interesante pensar las posibilidades de retomar el pensamiento gramsciano para investigar la producción literaria y la producción plástica visual contemporánea, pero confieso que no lo he hecho, sino más bien desde otra perspectiva, y gracias por tus preguntas. Gracias, profesora. Entonces, Juan Carlos, por favor. Bueno, a mí no me habían preguntado nada, pero quiero agregar, Hay un comentario. quiero agregar algo a propósito de lo que dijo Hernán sobre El Expreso, que es un medio de comunicación de prensa escrita de mi ciudad. Comparto plenamente. No obstante, yo sí veo que ha dado un giro editorial ya desde hace algunos años en tratar de aparentar ser más democráticos y tener ciertas publicaciones progres. Por ejemplo, desde el periodismo de la investigación, ellos tienen en sus filas a quizás una de las mejores periodistas de investigación que tiene mi ciudad, que es Blanca Moncada. Esa joven periodista realmente hace un trabajo impresionante. Por ejemplo, sacó a la luz todos los contratos con sobreprecio de la administración de Cynthia Viteri, y entre otras cosas, ¿no? Y entonces, de las cárceles, por ejemplo, que es un tema delicado que pocos medios de comunicación se meten a investigar, lo ha hecho el medio digital Jekyll City, pero también lo ha hecho Expreso a través de Blanca Moncada. Y entonces, debo reconocer, porque ellas son como un espacio de resistencia, es Blanca Moncada. Y en los editorialistas, a Javier Flores, que tiene un espacio de historia, pero una historia crítica, una historia no contada del Ecuador, y yo creo que contribuye mucho al debate de ideas en el país. Eso nada más. Muchas gracias. Un solo anuncio, por favor, muy breve. Cumplimos exactamente las 2 horas de sesión, que era lo previsto, y hay un anuncio que nos hace el profesor Santiago Ortiz, que a las 15 horas continuamos, pero en el auditorio Telmo Hidalgo de la Universidad Central, porque las mesas ocurrirán en la tarde, de auditorio Telmo Hidalgo de la Central, 3 p.m. continúa el evento. Muchas gracias por la presencia y participación de ustedes.